Esto que ven aquí es la Ultra Boost 5, el último estreno en zapatillas de running en Adidas, ahora en el mes de julio. Por ahí por el 10-11 de julio ya estaba disponible en la mayoría de las páginas web de los distintos países, pero el 18 de julio se estrenó mundialmente, toda la campaña en redes sociales, y de hecho tuve la oportunidad de recibirla justamente el 18 de julio, y hoy, que es 20 de julio, hice el primer trote con esta zapatilla, entonces tengo algunos comentarios para hacer. Ya me estudié la ficha técnica, ya hice un entrenamiento en serio con esta zapatilla. No puedo hacer un review acabado porque no sé muy bien cómo se comporta en larga distancia, no sé muy bien cómo se comporta a lo largo del tiempo, pero sí puedo hacer una homologación entre lo que dice la ficha técnica y mi primera experiencia, mi primera toma de contacto con la Ultra Boost 5 de Adidas. Así que les cuento, vamos. Bien, la franquicia Ultra Boost, ustedes ubican que existe desde hace años. De hecho, yo tengo la versión anterior, la Ultra Boost 23, que siendo honesto, la disfruté. De hecho, la rodé como 300 kilómetros y solo dejé de usarla porque recibí otras zapatillas que tenía que también probar, testear, reseñar. No porque la zapatilla me haya cansado, pero era una zapatilla que, aunque más liviana que la versión anterior, se sentía como una zapatilla pesada. Y de hecho, en la reseña que hice en su momento, que te la dejo aquí, mencioné que me daba la sensación de que era una zapatilla para corredores pesados, para corredores de más de 75-80 kilos, que nosotros sabemos que 75-80 kilos no es pesado, pero en el mundo del marketing deportivo clasifican que las personas de más de 75-80 kilos son personas consideradas robustas, y esta zapatilla es para ese tipo de personas. Entonces, como yo peso menos de 65 kilos, no lograba sacarle todo el provecho a la media suela, al Light Boost, y entonces no sentía que la zapatilla era tan confortable, y además es una zapatilla grande, robusta. Entonces la disfruté mucho, rodé con ella un montón, pero no lo pasé tan bien. No obstante, la actualización, la Ultra Boost 5, que además hay una versión aparentemente más liviana, eso dice la ficha técnica, la Ultra Boost 5X, esta es solo la 5 sin X, le hicieron hartos cambios. Al tacto ya se sienten los cambios, pero también al correr. Como les decía, ya hice un trotecito de entrenamiento, hice un fartlek, de hecho, de entrenamiento, que ya luego les cuento los detalles de las sensaciones corriendo, pero se siente muy distinta. Se siente distinta al caminar, se siente distinta al tacto y se siente distinta en varias variables. Vamos a revisar uno a uno esas variables de la ficha técnica y luego les cuento cómo me fue en el entrenamiento, que ocurrió, estoy grabando este video ahora a la tarde, en la mañana ocurrió ese entrenamiento, así que les cuento los detalles técnicos de esta zapatilla. Lo primero es que la franquicia Ultra Boost lleva un par de ediciones intentando demostrar que es una zapatilla súper amortiguada, pero al mismo tiempo muy liviana, o al menos más liviana que otras zapatillas que están en este mismo sector, en este mismo nicho de zapatillas muy amortiguadas para probablemente corredores un poco más lentos, corredores recreativos que no les interesa ir rápido, sí les interesa ir cómodo. Probablemente corredores con un peso un poco más elevado, probablemente corredores ocasionales, y probablemente corredores que no solo corren, sino que van al gimnasio, que hacen algún tipo de ejercicio aeróbico, bailan o alguna otra cosa tipo fitness, o bien una zapatilla para caminar. Y esta, la Ultra Boost, en general, históricamente ha cumplido ese rol. No es una zapatilla para correr buscando rendimiento, velocidad, marcas, no. Es una zapatilla para, más bien, fitness, podríamos decirlo. Y algo que, como te decía, han buscado es hacer que todo eso esté reunido dentro de esta zapatilla, una zapatilla robusta que permita todo eso, pero liviana. Y les había costado. Y de hecho, en la versión anterior se llama porque aún existe en el mercado, la pueden encontrar y probablemente un poco más económica, Ultra Boost Light. Porque, decía la ficha técnica, es un 30% más liviana. Y la pregunta que yo me hice en su momento fue, ¿más liviana que qué? No queda tan claro. Y ahora en la ficha técnica de la Ultra Boost 5 vuelve a aparecer la misma mención, un 30% más liviana. Yo hice el ejercicio porque en algunas reseñas, en algunos reviews, sobre todo de páginas norteamericanas, decían que era un 30% más liviana que la versión anterior, no más liviana que las zapatillas de la competencia necesariamente. Y la verdad es que esta cumple la promesa, la Ultra Boost Light o 23, porque salió en 2023, cumple esa promesa de ser más liviana. Esta también dice que es un 30% más liviana, no sabemos muy bien qué. Ambas son de la misma talla, son 8,5 US o 260 milímetros, ambas son iguales,
Si se fijan, esta se ve un poquito más grande, no lo sé, es el mismo tallaje. Y cuando las pesamos, se nota la diferencia. Alrededor de 20 gramos de diferencia, es más liviana la versión nueva. Así que ahí podemos darle un check de aprobación de, no es un 30% más liviana, un 30% es harto, si fueran 300 gramos tendrían que ser como 90 gramos más liviana, es mucho, no lo cumple comparando la una con la otra, pero este poquito menos del 10% de peso menos, la verdad es que sí se siente, así que ahí un punto. Y de verdad que se siente una zapatilla mucho más ligera que la anterior. Revisemos ahora los materiales uno a uno y la tecnología que incorporaron o que modificaron. En la suela, caucho Continental, que es el clásico, ya sabemos que funciona muy bien en todas las zapatillas de alta gama y que al mismo tiempo son de más alto precio de Adidas. Usa caucho Continental, es la marca con la que trabajan y la verdad es que está garantizada la adherencia. Yo la probé hoy día en tierra. Yo pensaba ir a entrenar a cemento, pero el entrenamiento terminó saliendo dentro de un parque, en tierra compactada, maicillo, gravilla, no sé qué nombre le dicen en cada una de las partes donde ustedes viven. Y la verdad es que la zapatilla se comportó muy bien. Tiene un muy buen agarre y mucha duración. De hecho, cuando vemos la versión anterior es lo mismo. Y en general, las zapatillas con caucho Continental duran un montón. Así que, en ese sentido, hay mucha durabilidad y está garantizada. Y además, cuando miramos el grosor del caucho, a diferencia, por ejemplo, de la Adios Pro 3 o de la Takumi Zen, que también tiene caucho Continental, uno ve que es una lámina muy delgadita de caucho porque busca la performance, no aumentar el peso de la zapatilla poniendo más suela. Aquí sí. Aquí nosotros vemos una capa, no sé bien de cuántos milímetros serán, pero deben ser por lo menos 2 milímetros de caucho y en algunas partes en el talón, incluso hasta 2,5 milímetros podrían ser de caucho, lo que garantiza que va a durar muchísimo a lo largo de los kilómetros que vas a rodar con esta zapatilla. Luego, la espuma de la media suela, el Light Boost, porque sabemos que las Ultra Boost tienen esta espuma que son como estas pelotitas, estas burbujitas, el Boost, pero en esta versión más liviana, que ya viene siendo usada desde la versión anterior, se llama Light Boost, mucho más ligera. Y la verdad es que se siente distinto, aunque se supone que es la misma espuma, se siente mucho mejor, la sensación de verdad es mucho más agradable, es mucho más placentera. Yo te decía que en la Ultra Boost Light o Ultra Boost Light 23, yo sentía que era una zapatilla de tacto firme, demasiado dura para un corredor liviano, y yo supuse que probablemente con corredores un poquito más lentos y un poquito más robustos o de contextura un poco más gruesa podrían experimentar algo más de sus bondades. Entonces yo supuse que aquí iba a pasar algo similar y me equivoqué, porque de verdad que la zapatilla se siente muy cómoda. Me la puse para caminar en casa y ya experimenté que era una zapatilla muy cómoda. De hecho, un tacto muy similar a la Boston 12, que es una zapatilla de performance para entrenar y competir, y más blanda la sentí, más amortiguada que la Supernova Rise, que de hecho es una zapatilla muy cómoda y muy amortiguada. La sentí aún más cómoda y más blanda, y aún con mi peso, que es menos de 65 kilos, se siente como una zapatilla muy confortable. Y corriendo, que te lo comento luego al final, pero un poquito de spoiler, la sentí muy blanda, sin ser inestable. En algunos momentos demasiado blanda, buscando ritmos rápidos, lo que está perfecto porque esta zapatilla no quiere ser una zapatilla rápida, quiere ser una zapatilla cómoda. Y ahí cumple la promesa y yo, bueno, tengo que rodarla muchos más kilómetros, pero la verdad es que quedé muy contento porque yo sinceramente esperaba que fuera una zapatilla de tacto firme y me equivoqué. Es muy cómoda y se siente muy amortiguada. Ahora, ¿qué le pasa a las zapatillas que son muy amortiguadas, que tienen una sensación chiclosa, blandengue y por lo tanto inestable? Pero como ya les decía, está diseñada para corredores que van un poco más lento. La mayoría de los corredores que van un poco más lento caen de talón y necesitan más estabilidad porque hay tendencia hacia la pronación cuando vamos a ritmos lentos. Entonces no es una zapatilla para pronadores, para nada, pero hace algunas cosas, las resuelve de una forma similar a la versión anterior, pero con un 2.0, si es que quisiéramos decirlo, porque en la versión anterior está este soporte alrededor, este soporte plástico muy rígido alrededor del collar de la zapatilla, y esa estructura también se mantiene, ¿no? Se llama aquí Adidas Lep, que es esta cosa plástica que le da un poco de estructura a la zapatilla para evitar justamente la inestabilidad. Y aquí la tecnología se llama Torsion System, que es una especie de X que además se combina con la misma estructura plástica que en la cara interna y externa de la zapatilla llega hasta casi el arco del pie. Y de verdad que se siente muy estable, sin comprometer
lo blando, no es una zapatilla rígida como son las zapatillas con placa de carbono, por ejemplo, que no se pueden flectar. Esta zapatilla sí, lo que la hace bien confortable, pero al mismo tiempo muy estable. Como te decía, corrí en tierra, la superficie no era regular y aún así me sentí muy cómodo a ritmos lentos y a ritmos rápidos. Y sentí la estabilidad que da justamente el Torsion System, a pesar de que la espuma es muy blanda y podría tener tendencia a la inestabilidad, no ocurre, lo compensa muy bien. Luego, en la parte superior de la zapatilla, el upper o la capellada, en Adidas la tecnología que utiliza la Ultra Boost se llama Prime Knit, en donde es una tela, solo una pieza de tela continua. Funciona como una especie de calcetín, no hay lengüeta, no hay costuras, es muy elástica y eso hace que obviamente la zapatilla busca tener un muy buen calce, pero al mismo tiempo, al ser elástica podría incomodar a algunas personas. Me pasó con la versión anterior, yo soy un corredor de empeine alto, entonces me costó acostumbrarme a la presión que colocaba la zapatilla sobre mi empeine y me sentí incómodo algunas veces porque no hay una lengüeta, entonces aunque yo tuviera los cordones sueltos, la zapatilla igual ponía presión sobre mí. Nuevamente yo pensé que podía ocurrir algo así y me equivoqué. Se siente muy cómoda, abraza muy bien el pie. Obviamente cuando la zapatilla la apuro se siente un poco inestable porque es demasiado elástica. Pero a trotes lentos, caminando, en el calentamiento, en el trote recuperativo se siente muy muy bien. Que justamente ese es el tipo de ritmo y el tipo de carrera para la que está diseñada. Así que me tapa la boca la zapatilla frente a mis sesgos y prejuicios porque se siente realmente muy muy cómoda. Obviamente hay que ajustarla lo mejor posible, ayudarse de los cordones que de hecho tampoco llegan tan arriba. Si nos fijamos en esta estructura plástica que tienen estas zapatillas por el costado, la versión anterior también la tenía y que buscan justamente compensar esta probable inestabilidad que podría dar el upper de la zapatilla. Aquí te abraza el plástico, pero no llega tan arriba. No podríamos hacer el truquito del nudo pasado por atrás, del cordón, no se puede. Aún así es lo suficientemente firme como para sentir que el pie va seguro adentro y que no vas a tener movimientos indeseados que podrían provocarte rosaduras o que podrían dar inestabilidad y sufrir una torcedura. No pasa. No obstante, tengo que probarla durante varios kilómetros, experimentar el cansancio con la zapatilla y ver qué pasa cuando mi técnica no esté tan prolija, yo vaya corriendo un poco más feo, a ver si la zapatilla es capaz de sostenerme cuando yo voy deteriorándome en carrera. Otra cosa que siento que mejoró muchísimo comparado con la versión anterior es el collar de la zapatilla y el cuello de la zapatilla. Que la versión anterior tenía esta estructura plástica y tenía esta especie de lengüeta hacia atrás para proteger el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, en donde en general uno experimenta rosaduras y es bien incómodo, sobre todo las zapatillas de competencia que no tienen acolchado. Pero en esta versión anterior yo la sentía muy calurosa, tenía demasiada estructura, demasiadas cosas. De hecho la tengo toda desgastada aquí porque había mucha fricción, mucho contacto. Siento que lo resolvieron muy bien. No la experimenté como una zapatilla calurosa, la experimenté como una zapatilla segura. Me sentí muy cómodo también con esta parte superior, esta lengüeta que protege el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, que es el nombre anatómicamente correcto. Pero sentí que la zapatilla me daba la suficiente libertad como para moverme bien, sin sentir el tobillo y el talón oprimido. Así que me sentí seguro y creo que aquí hay una gran mejora en esta parte que me mantiene muy muy acolchado, muy seguro, pero sin sentir el pie ahogado y asfixiado por la estructura del contrafuerte y del collar. Y para cerrar los aspectos técnicos, ¿para qué tipo de pisada es? La ficha técnica la describe como para pisada neutra. No es para pronador, no es para supinador, no obstante tiene soporte suficiente como para dar estabilidad si es que tienes tendencia hacia la pronación o tendencia hacia la supinación. Pero si tienes hiperpronación o hipersupinación, la zapatilla no te va a dar la suficiente estabilidad. Hay otros modelos para eso. Lo segundo, es una zapatilla que según la ficha técnica y algunos reviews sugiere que es para ritmos sobre 4 minutos 30 el kilómetro. De ahí para arriba o de ahí más lentito que eso. Esta es la opinión personal, creo que sobre 5.30 la zapatilla se comporta muy bien. Sobre 5.30 minutos el kilómetro la zapatilla se comporta muy bien. Cualquier cosa más allá de eso, más lento que eso, de verdad que esto se va a sentir como un sofá. Es muy muy cómoda para ir a ritmos lentos y se siente como una zapatilla muy estable y muy segura para eso. También en la ficha técnica está descrita como una zapatilla para distancias medias o largas. Es decir, podríamos fácilmente correr 10, 15 kilómetros, incluso una media maratón. No sé si correr un maratón con esta zapatilla. Probablemente es demasiado pesada para correr un maratón, a no ser que vayas realmente a correr a un ritmo muy muy lento. Pero
para correr un 21K a un ritmo tranquilo, en 2 horas, en 2 horas 15, me parece que está súper bien. Entonces podrías perfectamente utilizarla para correr carreras largas, para hacer media distancia. Y el tipo de corredor para el que está diseñada, e insisto, eso es lo que dice la ficha técnica, es un corredor de peso medio alto, probablemente desde los 70 kilos para arriba, que yo sé que 70 kilos no es alguien con sobrepeso ni mucho menos, pero es el marketing deportivo que clasifica hacia la gente. Entonces es probable que un corredor con un poco más de peso, corredores o corredoras un poco más robustos, van a experimentar todos los beneficios que tiene el diseño de esta zapatilla. Corredores más ligeros probablemente se van a sentir más cómodos con otro tipo de zapatilla. Y finalmente, ¿en dónde colocaría yo esta zapatilla dentro de la clasificación de zapatillas Adidas? La verdad es que no la colocaría dentro de una rotación de zapatillas Adicero, por ejemplo, en donde uno corre con Adios Pro 3 y entrena con Boston 12 y los días rápidos usa Takumi Zen. No sé si la usaría ahí porque probablemente alguien que corre con ese tipo de zapatillas está buscando ritmos un poco más rápidos y esta zapatilla le va a servir más bien para caminatas, para días de recuperativos, ese tipo de cosas. En cambio me parece más cercana a corredores que utilizan zapatillas como la Supernova y esta podría ser una zapatilla un poco más lenta que la Supernova, pensando en que la Supernova Rise o la Supernova Stride o Solution o Prima, cualquiera de los modelos, son la zapatilla de entrenamiento competición un poquito más rápido y esta es la zapatilla de recuperación, la zapatilla de trote suave, la zapatilla de fondo aeróbico muy largo a un ritmo muy tranquilo y muy conversado. Muy bien, ya que tenemos la ficha técnica resuelta, viene el primer contacto con la zapatilla. Me voy ahora a un entrenamiento con la comunidad Adidas Runners de Santiago y aparentemente, al menos por lo que dice la aplicación, el entrenamiento de hoy es un fartlek, así que es una tremenda oportunidad para testear las zapatillas y hacer un primer contacto, un primer acercamiento, porque voy a poder ir a ritmos tranquis y también a ritmos un poquito más exigentes. De eso se trata un fartlek, así que me las pruebo, me voy al entrenamiento, vemos qué pasa y les cuento cuáles son las conclusiones luego de esta primera toma de contacto con las Ultra Boost 5. ¡Vamos! El entrenamiento que hicimos fue un fartlek. Son cambios de ritmo dentro de una carrera continua. Y lo que hicimos fue media hora de 1 minuto lento a un ritmo subjetivo y 2 minutos rápidos. Y éramos un piño de 4, 5, pero se nos quedó uno atrás, en donde esos 2 minutos rápidos intentamos hacerlo bajo 4.30 sobre 4. Salió como a 4.10 en promedio, no sé. Ahí les dejo la captura de pantalla de los ritmos porque iba mirando, pero al mismo tiempo iba agonizando. La zapatilla no está diseñada claramente para ir rápido. Bajo 4.30 no, pero la probamos para eso. Y además hicimos todo el circuito corriendo en gravilla, maicillo, tierra compactada, el nombre que le quieran poner. Superficie no idónea para una zapatilla de correr en calle, pero igual funciona. Pero espérenme que recupero el aliento y les hago el resumen de qué pasa con esta zapatilla corriendo en estas circunstancias. Ya, más recuperado del fartlek, con un pie pelado, pero con la zapatilla en la mano, para poder contarles algunas conclusiones respecto a este primer toma de contacto con la Ultra Boost 5. Les cuento, y el resumen. Respecto a la espuma de la media suela, que es donde ocurre la magia de esta zapatilla, el Light Boost, se siente mucho más blando, se siente mucho más amortiguado y mucho más cómodo que la versión Ultra Boost 23. De hecho, no es que yo quiera hacer un video de comparativa, pero la Ultra Boost 23 se siente como una zapatilla mucho más firme, más dura, por decirlo de alguna forma. Amortiguada, sí, pero probablemente va a funcionar muy bien con personas de mayor peso. Yo supuse que iba a ser más o menos parecida a la sensación, el touch, y la verdad es que no. Se siente mucho más liviana, se siente menos robusta y se siente por sobre todo mucho más blanda. De verdad que el Light Boost de esta versión es muy cómodo. Y sinceramente no tenía esa expectativa. Yo pensé que iba a estar de nuevo enfrentado a una zapatilla dura, de tacto firme, para corredores pesados y que no iba a ser cómoda para un corredor de menos de 65 kilos como yo. Y me equivoqué, se siente cómoda. Vamos a ver qué pasa cuando yo haga largas distancias, si es que esa comodidad se mantiene y si es que esa estabilidad se mantiene. Pero la verdad es que la espuma de la media suela me sorprendió y no tenía muchas expectativas al respecto. Yo aquí de nuevo, sinceramente pensé que el video se iba a acabar ahí donde lo dejé, pero me quedé con la sensación de que el test, haber hecho un fartlek, no es un test justo para esta zapatilla que está diseñada para rodar tranqui, ir cómodo, muy suave, en donde la amortiguación es el superpoder. Entonces, al día siguiente, hoy domingo, me las puse de nuevo y salí a fondear. Llevo 1 hora y un cuarto, me quedan por lo menos 15 minutos más a un ritmo muy tranqui para mí, que es a 5:10, y no he cambiado de opinión, pero tengo una percepción complementaria.
porque ahora sí estoy usando la zapatilla para el uso para el que fue realmente diseñada. Así que termino de entrenar y les doy algunas ideas finales que podrían servirles para que ustedes sepan si esta zapatilla les va a servir a ustedes o no. Y ahora sí, entrenamiento terminado, salieron 16 kilómetros rodando muy suave. ¿Qué cosa descubrí ahora con este entrenamiento? Es más bien el uso que le voy a dar a la Ultra Boost 5 adentro de mi rotación semanal de zapatillas. Es una zapatilla que yo siento que me protege al ser tan amortiguada, pero al mismo tiempo lo suficientemente estable como para cuidarme, porque no es una cosa que voy corriendo arriba de una nube o en un globo o como saltando en una cama elástica o en un chicle, no tiene esa sensación, sino que es lo suficientemente amortiguada como para cuidarme y protegerme, sobre todo en días en donde estoy experimentando el cansancio o el desgaste muscular, y la verdad es que funcionó perfecto. De hecho, ayer terminé muy cansado, hoy salí a entrenar muy cansado sintiendo que las piernas no estaban al 100%, y la zapatilla me cuidó muchísimo. Por lo tanto, creo que la función que van a cumplir las Ultra Boost 5 en mi rotación semanal de zapatillas es ser el calzado para usar el día de recuperación, el día de recovery, de trote suave después de una sesión intensa. Me parece que ahí, para corredores como yo, calza perfecto. Pero como bien te decía antes, hay otro tipo de corredores para los que también va a ir muy bien. Corredores, por ejemplo, que van a ritmos más lentos, que necesitan protección porque talonean harto, corredores que son un poco más robustos o de contextura más gruesa y que justamente necesitan harto confort en su amortiguación. Para ese tipo de corredores también. Pero en mi caso va a ser la zapatilla que voy a usar en este proceso de maratón para los días de recovery, para esos trotecitos después de haberlo dado todo. Y dejamos hasta aquí este review inicial, esta primera toma de contacto con las Ultra Boost 5, que si bien no es una revisión acabada porque habrá que rodar varios kilómetros más, mi intención era contarte cuál es la experiencia de toma de contacto con la zapatilla, y sinceramente, haciendo un review honesto, me quedan muy buenas sensaciones y la verdad es que yo no tenía tantas expectativas con esta zapatilla. Y espero que te haya servido el video y las cosas de YouTube. Déjame en los comentarios si es que tú tienes alguna de las versiones anteriores de la Ultra Boost y cómo te fue con ella o qué expectativas tienes, si es que tienes ganas de probar esta nueva versión. Comentarios, likes, suscripción, todas esas cosas ayudan un montón al crecimiento del canal. Nos vemos en otro video. Que te vaya lindo, un besito, chao.